¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántos talentos del mundo de la televisión colombiana nos han dejado en los últimos años, sin que mucha gente se diera cuenta? Hoy vamos a revelar actores colombianos que fallecieron en 2023 y 2026 y que quizás tú no sabías. Historias que marcaron generaciones, carreras que dejaron un gran legado, pero que terminaron de forma silenciosa para muchos fans. Este video te mostrará nombres, trayectorias y momentos que merecen ser recordados. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Aquí encontrarás historias reales, curiosidades y todo sobre el mundo de los artistas que sigues. Quédate hasta el final, porque algunas de estas revelaciones pueden sorprenderte mucho. Luis Fernando Múnera. Luis Fernando Múnera nació en Bello, Antioquia, el 5 de abril de 1949. Provenía de una familia sencilla del interior antioqueño y desde joven su voz grave y potente se convirtió en su sello característico. Fue reconocido por sus papeles en diversas producciones de la televisión y el cine colombiano. Entre ellas se encuentran El Bogotazo, Los pecados de Inés de Hinojosa, Te voy a enseñar a querer, Calamar, La otra raya del tigre, Pandillas, Guerra y Paz, Aquí no hay quien viva, Operación Jaque, La Pola y Escobar, el patrón del mal. Es recordado especialmente por el personaje Gustavo Calle Izaza en la película La estrategia del caracol, dirigida por Sergio Cabrera. Con este personaje también apareció en otras películas del mismo director, como Águilas no cazan moscas, Golpe de estadio y Perder es cuestión de método. Su voz también marcó la narración de la Vuelta a Colombia durante más de 20 años, convirtiéndose en una referencia para los aficionados al ciclismo. En los últimos años enfrentó problemas de salud que afectaron su rutina y su memoria. En una entrevista para el programa La Red, contó que fue internado en la Clínica Palermo tras complicaciones, aunque sin gravedad inmediata. Relató dificultades para salir, comer y realizar actividades cotidianas, además de una infección urinaria. Su hija mencionó que antes era una persona muy activa, creativa y llena de proyectos, pero con el tiempo empezó a sentirse más limitado en su vida diaria. Luis Fernando Múnera falleció en la tarde de 9 de febrero de 2023, a los 73 años. Las causas de su muerte no fueron divulgadas oficialmente por las autoridades ni por la familia. Existen relatos de que habría vivido sus últimos años más alejado del medio artístico y en soledad. La noticia fue confirmada por el programa La Red de Caracol Televisión y generó homenajes de colegas como Cristina Umaña, Sarik León y César Corredor. La trayectoria de Luis Fernando Múnera sigue siendo recordada por el público colombiano y por seguidores de sus producciones en distintos países. Su contribución a la televisión, el cine y la narración deportiva lo convirtió en una figura respetada y reconocida dentro de la cultura latinoamericana. Incluso después de su partida, sus obras continúan siendo transmitidas y recordadas por distintas generaciones que siguen su carrera profesional. Nuevas investigaciones y testimonios siguen surgiendo sobre su vida y carrera, manteniendo viva la memoria de su presencia en la historia del audiovisual colombiano. Entre los fanáticos y estudiosos de la televisión colombiana, su trayectoria es frecuentemente citada como ejemplo de persistencia y versatilidad artística. Participó en diferentes etapas de la evolución de la televisión en el país, acompañando cambios importantes en la producción de series y películas. Muchos colegas destacaron su generosidad, disciplina y capacidad para interpretar personajes complejos con naturalidad. Estas cualidades hicieron que fuera respetado dentro y fuera de los estudios a lo largo de toda su carrera. Su trabajo en la narración deportiva también ayudó a acercar al público a los eventos de ciclismo, creando una conexión emocional con los espectadores.
Incluso después de su muerte, su voz y sus interpretaciones siguen siendo recordadas en registros audiovisuales y transmisiones antiguas. Así su presencia permanece viva en la memoria cultural y en el imaginario de quienes siguieron su trayectoria profesional. Mientras nuevas generaciones descubren su trabajo, su impacto continúa siendo estudiado y valorado en el ámbito artístico. Julio Medina Salazar. Julio Medina Salazar nació en 1933 en la ciudad de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá, Colombia. Desde muy temprano, tuvo contacto con una realidad sencilla y marcada por cambios, lo que influyó en su forma de ver el mundo y en su determinación de buscar nuevos caminos. A los 13 años, se trasladó a Bogotá, donde inició una nueva etapa de estudios en el Colegio Mayor de San Bartolomé y posteriormente en la Universidad Pontificia Javeriana. Aunque comenzó la carrera de Derecho, decidió abandonarla para dedicarse a la locución, un área que despertaba más su interés y su pasión por la comunicación. En 1954, tomó una decisión importante al mudarse a Estados Unidos con el objetivo de estudiar actuación en la escuela Playhouse en Pasadena, California. La llegada no fue fácil, ya que enfrentó dificultades por no hablar inglés y terminó siendo rechazado en algunas oportunidades iniciales. Para sobrevivir, trabajó en actividades sencillas como podar jardines y limpiar piscinas. Más tarde, sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante 2 años, experiencia que contribuyó a su disciplina y madurez personal antes de retomar el camino artístico. En 1965, logró debutar en la televisión estadounidense en la serie Gunsmoke, iniciando así su carrera que lo llevaría a participar en diversas producciones reconocidas. A lo largo de los años, actuó en series como I Dream of Jeannie, The Partridge Family, Kung Fu y Wonder Woman. En ese periodo, también convivió con importantes nombres del cine y la televisión como Sally Field, David Carradine y Michael Douglas, ampliando su experiencia en el medio artístico internacional. En 1984, decidió regresar a Colombia, donde continuó su trayectoria artística en producciones nacionales de gran impacto. Participó en telenovelas y series como Las Aguas Mansas, En Cuerpo Ajeno junto a Amparo Grisales y La Viuda de Blanco. Su talento fue reconocido con importantes premios a lo largo de su carrera, incluyendo el India Catalina al Mejor Actor, el Simón Bolívar, el TEI Novelas Especial Toda una Vida y el Nogal de Oro, que destacaron su contribución a la televisión y al teatro. En los últimos años de su vida, Julio enfrentó problemas de salud que lo alejaron gradualmente de las cámaras. Estuvo varias semanas en cuidados paliativos antes de su fallecimiento. Sufría de diabetes que provocó complicaciones graves, además de diversas afecciones cardíacas. Desde 2018 ya no participaba activamente en producciones, dedicando su tiempo a la lectura y al cine, manteniendo una vida más tranquila y reservada. Julio Medina falleció el 23 de noviembre de 2024 a los 91 años en Bogotá. El anuncio fue confirmado por Julio Hernán Correa, presidente de la Asociación Colombiana de Actores, quien informó que el artista se encontraba bastante enfermo. La causa exacta de su muerte no fue divulgada oficialmente, pero familiares y colegas atribuyeron el cuadro a la diabetes y a complicaciones cardíacas. La noticia generó reacciones en el medio artístico y diversas personas vinculadas a la televisión colombiana comenzaron a recordar su trayectoria e influencia, mientras nuevas producciones y archivos continúan manteniendo viva su presencia en la memoria cultural del país y abriendo espacio para revisiones sobre su contribución al audiovisual. Aún hoy, investigadores, actores y estudiantes de cine continúan revisando su carrera para comprender mejor su influencia en la televisión colombiana y en el desarrollo de personajes marcantes que formaron parte de diferentes generaciones de espectadores a lo largo del tiempo. Su trabajo sigue siendo estudiado en distintos contextos culturales y académicos contemporáneos. Sandra Reyes. Sandra Reyes nació el 30 de mayo de 1975 en Bogotá, Colombia. Desde muy joven demostró interés por las artes escénicas y terminó destacándose como una de las actrices más carismáticas de su generación.
Su carrera en la televisión comenzó en 1994, en la serie Clase Aparte, donde interpretó al personaje de María José. En 1997 ganó reconocimiento con el papel de Adriana Guerrero en la telenovela La mujer del presidente, lo que le dio proyección nacional. El reconocimiento internacional llegó en 2001, cuando interpretó a la doctora Paula Dávila en la telenovela Pedro el Escamoso, junto a Miguel Baroni, consolidando su popularidad. Después de eso, participó en varias producciones importantes, como El cartel de los sapos, Paradiso Travel, Cuando vivas conmigo y Rigo, además de trabajos en teatro, manteniendo una carrera activa y respetada. Recibió el premio Caracol a Mejor Actriz Principal por su actuación en Pedro el Escamoso, consolidando su posición entre las grandes actrices de la televisión colombiana. En los últimos años, Sandra enfrentó un cáncer de mama que llevó con discreción y privacidad, eligiendo no someterse a quimioterapia, en sintonía con su visión de una vida más natural y espiritual. La enfermedad avanzó con metástasis en los huesos, lo que agravó su estado de salud en los últimos meses. Pasó sus últimos momentos en su finca en Ubaté, Cundinamarca, donde vivía en contacto con la naturaleza, cultivando sus propios alimentos y llevando una vida sencilla. En redes sociales se describía como hippie, recordadora de brujas y pintora, reflejando su personalidad libre y artística. Falleció el 1 de diciembre de 2024, a los 49 años, en su casa en Ubaté, Cundinamarca, rodeada de familiares y amigos cercanos. La noticia fue confirmada por su primo, Nicolás Reyes, quien afirmó que enfrentó esta etapa con valentía y dignidad. Días antes de su muerte, el locutor Hernán Orjuela compartió un video en el que Sandra aparecía sonriendo y despidiéndose con un mensaje de paz y gratitud. Su ceremonia fue privada, respetando su deseo de mantener la intimidad en ese momento, sin exposición mediática. El Ministerio de Cultura de Colombia lamentó su fallecimiento, destacando su contribución a la televisión juvenil de los años 90 y a las telenovelas colombianas. Incluso después de su partida, su trayectoria sigue siendo recordada y estudiada, especialmente por su versatilidad y presencia marcante en pantalla, manteniendo viva su influencia en la cultura audiovisual colombiana contemporánea. A lo largo de los años, diferentes generaciones de espectadores continúan revisitando sus trabajos en la televisión colombiana, especialmente en retransmisiones de telenovelas y series que marcaron época en el país. Críticos y estudiosos de los medios destacan frecuentemente la capacidad de Sandra Reyes para interpretar personajes complejos con naturalidad y sensibilidad emocional, lo que contribuyó a su relevancia duradera en el ámbito artístico colombiano. Además, su postura de vida más reservada y conectada con la naturaleza ha sido citada por fans como parte de su identidad personal y profesional, al mismo tiempo que nuevos proyectos relacionados con su obra siguen siendo discutidos en distintos espacios culturales y académicos, que buscan comprender mejor su aporte al audiovisual latinoamericano. Su nombre permanece asociado a una generación de actores que transformó la forma de contar historias en la televisión contemporánea y continúa inspirando a nuevos artistas que buscan seguir caminos similares dentro de la industria cultural actual, especialmente en estudios recientes sobre representación femenina en la televisión latinoamericana, manteniendo su impacto cultural en expansión. 4. Margalida Castro. Margalida Castro nació en San Gil, en el departamento de Santander, en 1941 o 1942, según distintos registros, y creció en Bogotá, donde construyó gran parte de su vida personal y artística. Desde muy temprano mostró interés por diversas áreas del conocimiento, lo que más tarde se reflejaría en su trayectoria multifacética como actriz, arquitecta, flautista clásica y escritora. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, donde también profundizó su vínculo con la música al estudiar flauta e integrarse a la orquesta universitaria. A pesar de su fuerte compromiso académico, terminó abandonando los estudios tras conocer al dramaturgo Carlos Peroso, con quien estuvo casado durante 6 años. De esa unión nacieron 2 hijas, Carla Peroso y Gina Peroso,
quienes más tarde se radicaron en Chile. Su debut en la televisión colombiana ocurrió en 1967 en la serie La Tercera Palabra, dirigida por Bernardo Romero Lozano, marcando el inicio de una carrera larga y constante. A lo largo de las décadas siguientes, se consolidó como una de las grandes referencias de la actuación en el país, participando en numerosas producciones televisivas y teatrales. En 1986 alcanzó gran reconocimiento al recibir el premio India Catalina por su papel en Gallito Ramírez, interpretando a Susi Borda de la Valle, personaje que la consagró a nivel nacional. A partir de allí, su presencia se volvió constante en producciones destacadas como Yo amo a Paquita Gallego, Chepe Fortuna, El secretario, donde interpretó a Dudis Buenahora, papel que nuevamente le otorgó el India Catalina, además de la nieta elegida y la tía Allison. También participó en la adaptación cinematográfica de El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, estrenada en 2007 y dirigida por Mike Newell, ampliando su proyección internacional. En 2022, su trayectoria fue retratada en la bioserie Camisa de Fuerza, que posteriormente recibió 2 premios India Catalina en 2023, reforzando la relevancia de su historia. A lo largo de más de 60 años de carrera, Margalida construyó un legado artístico amplio y respetado, siendo recordada por la versatilidad y profundidad de sus personajes. Antes de fallecer, llegó a elegir su propio epitafio, reflejando su humor y visión de la vida, con la frase: «Llamé al cielo y me contestaron. Antes estaba ocupado». En los últimos meses de su vida desarrolló un cáncer, permaneciendo hospitalizada durante el periodo previo a su muerte. En una etapa anterior de su vida había pasado por un tratamiento psiquiátrico tras un grave accidente, episodio que posteriormente sería retratado en la bioserie inspirada en su trayectoria. Margalida Castro falleció el 19 de diciembre de 2024 a los 83 años, víctima de un cáncer recientemente diagnosticado. La noticia fue confirmada por su manager Claudia Cerrato, quien destacó la importancia de la actriz para la cultura colombiana y su larga dedicación a las artes. Aún en el final de su vida, seguía involucrada en proyectos de actuación y escritura, manteniendo su creatividad activa. Semanas antes de su muerte, había viajado a Chile para celebrar su cumpleaños junto a sus hijas y nietos, en un momento de unión familiar. A partir de ese periodo, comenzaron a surgir nuevas muestras de recuerdo y homenaje, reforzando su importancia en el medio artístico colombiano. Su trayectoria seguía siendo revisitada por colegas, críticos y fans que reconocían el impacto duradero de su trabajo en la televisión y el teatro, mientras archivos y entrevistas antiguas volvían a circular en distintos medios culturales y académicos. La narrativa sigue abierta, conectando nuevas memorias y reflexiones sobre su trayectoria artística. Juan Felipe Muñoz Pozo nació en 1982 en Bogotá. Desde joven, demostró interés por las artes escénicas y el teatro. Inició su carrera en la televisión colombiana en la serie Padres e Hijos, que se convirtió en una de las producciones más largas y conocidas del país, siendo recordada por muchas generaciones. A lo largo de los años, participó en varias series importantes como El Bronx, Elias JJ, Simón Bolívar, La Reina del Sur, Bloque de Búsqueda, Sobreviviendo a Escobar y Hasta que la plata nos separe. Su último papel destacado fue en la miniserie Garavito, la bestia serial, producida por HBO Max en 2023, donde interpretó al personaje Luis Alfredo Garavito, demostrando gran intensidad y versatilidad. Además de la televisión, mantuvo una fuerte presencia en el teatro colombiano, donde participó en diversos montajes a lo largo de los años. Su última obra fue Siento una voz que me dice, presentada en la Casa E. Borrero, y también fue difundida a través de sus redes sociales como su último trabajo público. No existen registros públicos de enfermedades previas y su muerte fue considerada inesperada para el medio artístico y para el público en general. Falleció el 7 de noviembre de 2024 a los 42 años en su residencia en Bogotá.
La causa de la muerte nunca fue oficialmente divulgada, lo que generó diferentes especulaciones y dudas entre fans y colegas. La Asociación Colombiana de Actores lamentó profundamente su partida, destacando su talento, humildad y dedicación al trabajo. Colegas como Natasha Klaus, Natalia Ramírez y Alejandro Aguilar expresaron tristeza y conmoción en redes sociales, y el medio artístico comenzó a recordar su trayectoria mientras nuevas producciones y archivos continúan manteniendo viva su presencia en la memoria de la televisión colombiana, conectando su historia con diferentes generaciones de espectadores y dejando espacio para que su carrera siga siendo estudiada y reinterpretada en el futuro artístico en constante evolución. El impacto de Juan Felipe Muñoz en el teatro y la televisión colombiana continúa siendo estudiado por críticos que destacan su capacidad de adaptación a diferentes personajes y estilos narrativos a lo largo de su carrera. Muchos de sus colegas afirman que tenía una presencia fuerte en escena y una forma natural de interpretar que llamaba la atención aun cuando sus papeles eran secundarios, lo que ayudó a construir su reputación en el medio artístico. El público también continúa recordando sus actuaciones en producciones populares, especialmente en series que abordan temas sociales e históricos de Colombia, donde logró dar profundidad a sus personajes, contribuyendo a la construcción de narrativas más realistas y cercanas a la realidad del país y del público que seguía estas historias en la televisión abierta. Tras su muerte, diferentes espacios culturales comenzaron a reunir memorias, testimonios y registros de su trayectoria, reforzando la importancia de su trabajo para las nuevas generaciones de actores que lo ven como una referencia de dedicación y persistencia en la carrera artística, especialmente en un escenario de constantes cambios en la industria audiovisual latinoamericana. Mientras tanto, continúan surgiendo nuevas investigaciones sobre su participación en distintos proyectos de televisión y teatro, mostrando cómo su obra sigue siendo relevante incluso después de su partida, y cómo su nombre aún circula en discusiones sobre actuación profesional y desarrollo artístico en la Colombia contemporánea, abriendo espacio a nuevas interpretaciones y continuidades y conectando su trayectoria con diferentes generaciones de espectadores que aún revisitan sus obras en busca de nuevas perspectivas. 6. Bayardo Ardilla. Bayardo Ardilla nació el 30 de mayo de 1969 en Colombia y desde temprano mostró interés por las artes dramáticas y la comunicación. Su infancia estuvo marcada por un diagnóstico precoz de hipertensión a los 7 años, lo que exigió cuidados constantes por parte de su familia. Más tarde se formó en la Escuela de Arte Dramático del Distrito y recibió orientación del maestro argentino Rubén Di Pietro. Su carrera en televisión comenzó en el programa Decisiones, donde tuvo sus primeras experiencias frente a las cámaras. Después pasó a integrar telenovelas como Santa María del Olvido y La Mujer del Presidente. Con el tiempo ganó espacio en producciones como Francisco el Matemático, La Viuda de la Mafia, Floricienta, Por Amor, A Corazón Abierto, El Final del Paraíso y Diomedes, el cacique de la Junta. Además de la televisión, también se destacó en el mundo del doblaje, donde su voz fue considerada marcante y versátil. Sus colegas describían a Bayardo como una persona carismática, alegre y siempre optimista, aún frente a las dificultades. En 2009 fue diagnosticado con lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune grave que afectó principalmente sus riñones. En 2018 tuvo una fuerte recaída, cuando los médicos llegaron a considerar su estado crítico. Él mismo relató haber visto el túnel de la muerte. En 2022 volvió a hablar públicamente sobre la enfermedad, explicando que sus riñones habían sido seriamente afectados. En los últimos meses se sometió a una cirugía para la sustitución de una vena que agravó aún más su estado de salud. Según su manager, Leonardo Sabogal, la última conversación ocurrió el 31 de diciembre de 2024 y él sintió que era un despedido. En sus días finales estuvo internado en una unidad de cuidados intensivos mientras su condición se volvía cada vez más delicada. Falleció el 1 de enero de 2025, a los 55 años, el primer día del año.
La noticia fue divulgada por colegas del medio artístico, quienes expresaron sorpresa y tristeza por su partida. La Asociación de Actores también lamentó profundamente la pérdida, resaltando su contribución a la televisión y al doblaje colombiano. Aún después de su muerte, su trabajo sigue siendo recordado en retransmisiones de telenovelas y en discusiones sobre la evolución de la actuación en Colombia. Nuevos testimonios de colegas aún surgen, destacando momentos de convivencia y experiencias compartidas detrás de cámaras en la televisión. La trayectoria de Bayardo sigue siendo analizada por fanáticos e investigadores que buscan entender su importancia en la construcción de personajes marcantes en la televisión latinoamericana, mientras nuevas historias aún son recordadas en distintos espacios culturales y artísticos, conectando su memoria a una nueva generación de espectadores que continúa revisitando sus obras. Su legado permanece en constante recuerdo dentro del panorama audiovisual colombiano y sigue despertando interés en nuevas producciones y análisis sobre su contribución artística a lo largo de los años posteriores a su carrera, cerrada físicamente pero aún activa en la memoria colectiva. Durante este proceso de recuerdo, su figura también ha pasado a ser discutida en nuevos proyectos culturales que buscan preservar la historia de la televisión colombiana, sin interrumpir el flujo de las narrativas contemporáneas que continúan en desarrollo constante entre archivos, entrevistas y relatos recientes de profesionales del medio artístico latinoamericano en expansión. Kepa Amustategui. Kepa Amustategui nació en Bogotá el 9 de diciembre de 1941, hijo de inmigrantes vascos. Desde joven tuvo contacto con diferentes formas de cultura y educación, lo que ayudó a formar su interés por las artes y el conocimiento. Inició sus estudios en arquitectura en la Universidad de los Andes, pero con el tiempo se dio cuenta de que su verdadera vocación estaba en el teatro y la interpretación. Este cambio de rumbo marcó el inicio de una trayectoria artística más profunda y dedicada. Más tarde se formó como actor en la Universidad Internacional de Teatro en París, donde tuvo contacto con diferentes técnicas de actuación. También trabajó en la Royal Shakespeare Company en Londres, una experiencia que amplió su visión sobre el teatro clásico y moderno. Al regresar a Colombia en 1968, fundó el Teatro La Mama en Bogotá, que se convirtió en un espacio importante para el desarrollo cultural y teatral en el país. Este proyecto ayudó a formar nuevos actores y a fortalecer el teatro independiente colombiano. Su debut en la televisión ocurrió en 1983, en la telenovela La Pezuña del Diablo, cuando ya tenía 42 años. Aunque comenzó tarde en la televisión, logró construir una carrera sólida y respetada. El papel que le dio mayor reconocimiento internacional fue el de Roberto Mendoza, padre de Armando en la telenovela Yo soy Betty la Fea, una producción de gran éxito creada por Fernando Gaitán. También participó en la continuación Betty la Fea, la historia continúa. A lo largo de su carrera participó en varias producciones como Los pecados de Inés de Hinojosa, La casa de las dos palmas, La Pola, La ley del corazón y La nieta elegida. En 2021 recibió el premio Víctor Nieto a toda una vida en los premios India Catalina, en reconocimiento a su larga contribución artística. Kepa trabajó en más de 40 producciones, entre teatro, cine y televisión, actuando también como director y guionista. En los últimos años mantuvo un canal de YouTube donde realizaba lecturas dramatizadas de obras clásicas. En diciembre de 2024 fue diagnosticado con un tumor maligno en la vejiga. El tratamiento incluyó cirugías e inmunoterapia, ya que los médicos descartaron quimioterapia y radioterapia debido a su estado de salud. Llegó a decir que pensó en morir en el escenario, pero tras las operaciones sintió una gran debilidad física. En abril de 2025 publicó un video de despedida en redes sociales explicando que no podría continuar activo debido a la enfermedad.
Kepa Amustategui falleció el 27 de mayo de 2025 a los 84 años a causa de cáncer de vejiga. Su hijo, Unai, anunció la noticia, describiendo una partida tranquila y serena. Actores como Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez y Ana María Orozco le rindieron homenajes destacando su importancia y humanidad. La Secretaría de Cultura de Bogotá también lo reconoció como una leyenda del teatro y la televisión colombiana. Su trayectoria continúa siendo recordada y estudiada por nuevos artistas e investigadores que buscan comprender la evolución del teatro colombiano y de la televisión a lo largo de las décadas. Su influencia permanece presente en diferentes proyectos culturales y educativos que siguen en desarrollo, conectando generaciones de actores y espectadores que continúan revisitando su obra. Su contribución artística sigue viva en el escenario cultural contemporáneo, en constante movimiento, y nuevas interpretaciones surgen a partir de sus trabajos que siguen siendo analizados y apreciados por diferentes públicos. 8. Carlos Barbosa. Carlos Alfonso Barbosa Romero nació en Cali el 15 de enero de 1944. Desde joven, mostró interés por las artes y el teatro, incluso habiendo iniciado estudios de arquitectura en la Universidad del Valle. Aún durante su vida universitaria, comenzó a participar en grupos de teatro estudiantil, lo que terminó cambiando el rumbo de su carrera. Más tarde se integró a la Compañía Nacional de Teatro de Colombia, realizando presentaciones en diferentes ciudades y participando en una gira internacional que llegó hasta Costa Rica. Posteriormente se estableció en Bogotá, donde ingresó al Teatro Popular de Bogotá, TPB, trabajando junto a figuras importantes como Fanny Mickey, Jorge Ali Triana y Luis Alberto García, lo que ayudó a consolidar su formación artística. Su debut en la televisión ocurrió en 1969, en la telenovela Cando. A partir de ese momento, inició una carrera larga y constante en la televisión colombiana. Uno de sus papeles más recordados fue el de Eurípides, un peluquero homosexual en la telenovela El Divino de 1986, un personaje que marcó época por romper estereotipos sociales y aportar mayor diversidad a la televisión. Otro papel importante fue Ernesto, en la comedia Vuelo Secreto, emitida entre 1992 y 1998, que le dio gran popularidad. También participó en varias producciones reconocidas como La Saga, Negocio de Familia, Bermúdez, El Clon, El Capo, Bolívar Soy Yo y Los Cuervos. Además de la actuación, Carlos Barbosa también contribuyó a la formación de nuevos actores al crear una escuela de formación teatral que ayudó al desarrollo de nuevos talentos colombianos. Su última aparición en televisión fue en 2023 en la telenovela Dejémonos de Vargas, cerrando una carrera activa de varias décadas. En los últimos años enfrentaba un mieloma múltiple, una enfermedad que afecta las células de la médula ósea. Luchó contra la enfermedad durante aproximadamente 2 años y pasó los últimos meses en cuidados domiciliarios con seguimiento médico constante. Falleció el 9 de octubre de 2025 en su residencia en Bogotá, a los 81 años. Su esposa Miriam Borquinis confirmó el fallecimiento y afirmó que partió en paz. El velorio se realizó en Capillas de la Fe en Bogotá. Dejó 2 hijos, Bella y Carlos Javier, que viven en el extranjero. Incluso después de su partida, su trabajo sigue presente en la memoria de la televisión colombiana, siendo recordado por colegas y nuevas generaciones de actores que aún estudian sus interpretaciones y su contribución al teatro y la televisión colombiana a lo largo de muchos años de una carrera activa y respetada en el panorama artístico del país, mientras nuevos proyectos de memoria cultural siguen desarrollándose para preservar su contribución de forma continua y accesible para el público actual y futuro, y nuevas generaciones continúan descubriendo su obra en diferentes plataformas audiovisuales y culturales que mantienen su presencia artística siempre viva y relevante. 9. Gustavo Angarita.
Gustavo Angarita nació en Bogotá el 2 de septiembre de 1942. Desde joven mostró interés por las artes, aunque inició su formación académica en Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Durante ese período comenzó a acercarse al teatro universitario, lo que marcó el inicio de su vínculo con la actuación. Más tarde profundizó sus estudios en la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y en la Université Internacional de Teatro en París, donde consolidó su formación artística. A lo largo de su carrera integró importantes grupos teatrales como La Candelaria y el Teatro Popular de Bogotá. Estas experiencias fueron fundamentales para su desarrollo como actor y para la construcción de una identidad artística sólida dentro del teatro colombiano. Su presencia en el escenario se destacó por la intensidad y la versatilidad, características que lo acompañaron durante décadas. En la televisión colombiana participó en varias producciones de gran impacto. Entre las más conocidas están La Estrategia del Caracol, La Casa de las Dos Palmas, Bella Calamidades, La Ley del Corazón, Chepe Fortuna, En los Tacones de Eva, Caballo Viejo y La Potra Zaina. En el cine actuó en 18 películas, incluyendo títulos como La Estrategia del Caracol, Los 33, Sofía y el Terco, Pena Máxima, Bolívar soy yo y El olvido que seremos. Su trayectoria artística fue reconocida con varios premios, entre ellos 2 India Catalina, el Premio Simón Bolívar, el TV y Novelas Toda una Vida y el Premio a Toda una Vida en el Colombian Film Festival New York. Paralelamente a su carrera como actor, Gustavo Angarita también desarrolló una expresión artística en las artes plásticas, trabajando como pintor con influencia del surrealismo y del pop art, además de desempeñarse como escultor. Esta faceta reforzó su imagen de artista completo y multifacético. En abril de 1925 fue hospitalizado en la Clínica Universitaria Colombia debido a deficiencias de calcio y magnesio que ponían en riesgo su corazón. Meses después se reveló que enfrentaba un diagnóstico de cáncer que ya había hecho metástasis. En julio del mismo año habló públicamente sobre la enfermedad con humor y serenidad, mostrando su forma particular de afrontar la vida. Desde abril de 1925 pasó a recibir cuidados paliativos, mientras la enfermedad afectaba progresivamente su movilidad, especialmente en una de sus piernas. Gustavo Angarita falleció el 17 de octubre de 1925, a los 83 años, víctima de complicaciones asociadas al cáncer con metástasis. La noticia fue confirmada por su sobrina, la actriz Sandra Eichler, quien destacó su libertad y autenticidad a lo largo de su vida. Su hijo, Gustavo Angarita Jr., afirmó que su padre descansó en paz y sin sufrimiento. Su trayectoria continúa siendo recordada en el medio artístico colombiano, donde es reconocido como una figura importante del teatro, la televisión y las artes visuales. Su influencia en el teatro colombiano permanece presente a través de nuevos actores y directores que continúan estudiando su trabajo en diferentes montajes y producciones. Colegas de profesión han destacado frecuentemente su disciplina, creatividad y dedicación al escenario, características que lo convirtieron en una referencia artística en el país. Incluso después de su muerte, su legado sigue siendo revisado en cursos de teatro, archivos audiovisuales y homenajes culturales, manteniendo viva su contribución a la historia de las artes escénicas en Colombia y en América Latina, en un reconocimiento internacional contemporáneo y constante. Conrado Osorio nació el 26 de octubre de 1976 en Antioquia, Colombia. Desde joven demostró interés por la actuación y el trabajo artístico, influenciado también por el entorno familiar vinculado al periodismo deportivo a través de su hermano John Jairo Osorio. Inició su carrera en la televisión colombiana participando en la serie Padres e Hijos, que se convirtió en una producción conocida en muchos hogares del país. Más tarde ganó reconocimiento en producciones como Duelo de Pasiones, La Fea Más Bella, adaptación mexicana, La Ley del Corazón, El Cartel de los Sapos,
Tres Caínes, La Reina del Sur y La Viuda Negra. Su consolidación en la televisión mexicana ocurrió con La Fea Más Bella, de Televisa, donde alcanzó gran audiencia y reconocimiento. También participó en En Nombre del Amor, Barrera de Amor y Pasión durante su estancia en México. En 2010 regresó a Colombia y comenzó a alternar trabajos entre cine, teatro y televisión, además de participar en producción audiovisual. En 2023 reveló públicamente que había sido diagnosticado con cáncer de colon, iniciando un largo periodo de tratamiento médico y seguimiento hospitalario. Durante exámenes descubrió que había vivido toda su vida con un solo riñón y que éste también presentaba problemas de salud. Se sometió a diversas cirugías, incluyendo la extracción de ganglios linfáticos y una nefrectomía debido a la gravedad de su estado clínico. En septiembre de 2025 reveló que el cáncer se había extendido a la región del cuello, agravando aún más su condición de salud. También denunció dificultades en el sistema de salud, relatando retrasos en autorizaciones de cirugías y tratamientos médicos esenciales. Llegó a celebrar su cumpleaños número 49 en una clínica de Medellín, rodeado de familiares y con mensajes de fe y esperanza. Durante cerca de 19 meses compartió con el público su lucha contra la enfermedad, mostrando aspectos médicos, emocionales y espirituales de su trayectoria. Falleció el 27 de noviembre de 2025 a los 49 años en el Centro Oncológico de Antioquia en Medellín, debido a cáncer de colon con metástasis. Su muerte fue confirmada por su hermano John Jairo Osorio, quien le rindió homenaje destacando su carácter solidario y su importancia familiar. La trayectoria de Conrado Osorio continúa siendo recordada en el medio artístico colombiano, donde colegas y seguidores revisitan sus actuaciones en diferentes producciones televisivas. Su trabajo también es frecuentemente citado en discusiones sobre la evolución de las telenovelas y series en Colombia, especialmente por su versatilidad en distintos papeles. Muchos críticos destacan su presencia marcante en escena y su capacidad para interpretar personajes complejos con naturalidad y profundidad emocional. Incluso después de su muerte, su obra sigue presente en retransmisiones televisivas, archivos audiovisuales y proyectos culturales que mantienen viva su memoria artística. Su contribución al audiovisual colombiano continúa siendo estudiada por investigadores y estudiantes de artes escénicas, quienes analizan su importancia en el desarrollo de la televisión nacional y en la construcción de personajes que marcaron a distintas generaciones de espectadores. Aún hoy, nuevas generaciones siguen descubriendo su trabajo a través de plataformas digitales y transmisiones televisivas, reforzando su presencia en el imaginario cultural del país y manteniendo su trayectoria en constante recuerdo entre el público y los profesionales del área artística. Hemos llegado al final de este video sobre actores colombianos que fallecieron entre 2023 y 2026 y que mucha gente no conocía. Como viste, detrás de cada nombre hay una historia, una carrera y un impacto que sigue vivo en la memoria de los fans. Ahora quiero saber de ti. ¿A cuál de estos actores conocías? ¿Y cuál te sorprendió más? Déjalo aquí en los comentarios porque tu opinión es muy importante para el crecimiento del canal. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Así no te perderás ninguna novedad. Gracias por ver hasta aquí. Hasta el próximo video.